Bueno, hoy toca que comencemos a hablar de el segundo régimen patrimonial del matrimonio en Chile, que es el régimen de participación en los gananciales. Ya hemos terminado entonces todos los temas de sociedad conyugal y ahora en las páginas 309 a 330 del libro de don René Ramos Pasos, Derecho de Familia, séptima edición, se encuentra el tratamiento sistemático del tema aquí que nos convoca. ¿Qué podemos decir del régimen de participación de los gananciales? Primero, este régimen no estaba en el Código Civil original. No estaba en el Código Civil original porque en él, como ustedes bien saben, solo existía la posibilidad de sociedad conyugal. Entonces, el año 94 se dictó una ley, la 19.335, que plasmó este nuevo régimen. Ahora, esto quedó en una ley en el apéndice del Código, ¿eh? En el apéndice del Código quedó. Y posteriormente se tomó esa ley y se refundió, se incodificó en el lenguaje de don Hernán Correa, se incodificó en el artículo 1792, que tiene 27 versiones, del 1792.1 al 1792.27. O sea, todo el régimen está ahí en un solo número de artículos, pero en 27 apartados del título 22 del libro cuarto, por supuesto. Así que así está regulado. Así que si lo quieren encontrar hoy, dentro del código, no en el anexo del código. Lo otro, antecedentes legislativos de esto. El proyecto lo que pretendía es que este se convirtiera en el régimen normal. Eh, Porque fíjense usted que este régimen, en su, en su concepción, lo que pretende es lograr absoluta igualdad entre los cónyuges. Hoy día digo entre los cónyuges y no entre marido y mujer, porque como ustedes saben, hoy en día existe el matrimonio entre personas del mismo sexo. Recordemos al respecto que la sociedad conyugal no es aplicable al matrimonio entre personas del mismo sexo. Ya sabemos por qué hubiesen necesitado modificar el régimen completo para determinar quién es el marido y quién es la mujer, por lo tanto, quién es el marido el que administra la sociedad conyugal. La regulación completa está hecha en base a la diferencia de sexo, por lo tanto, se prefirió, me imagino, era más corto, más fácil, la agenda corta, era dejar el régimen de participación en los gananciales y separación total de bienes para las personas que se casan dentro de su mismo sexo. Así que aquí, en el año 94, eso era inconcebible, así que lo que se trataba aquí era ajustar los tratados internacionales respecto a la igualdad entre hombre y mujer. ¿Mm? Ahora, vamos a ver más adelante que es demasiada igualdad, ¿eh? Igualdad que no está lograda en la sociedad conyugal, porque la sociedad conyugal, como ya hemos dicho, no es un régimen que sea demasiado equitativo para una de las partes. ¿Cuáles son las fuentes legislativas? Hubo un proyecto en los años 70, Eugenio Velasco. ¿Mm? Después, el año 1987, es decir, todavía no volvíamos a democracia, estábamos todavía en el régimen militar o dictadura, como usted le quiera llamar, de la Universidad Católica Mistral, y algunas reformas de otros países como Francia, Alemania, Perú, España y Quebec. Quebec, como ustedes saben, Quebec es una provincia del Canadá y en la cual se habla francés y que tiene su propia legislación civil inspirada en el Código Civil francés. Eh, Bien, ¿qué es lo que es esto entonces? Viene a ser una cuestión intermedia entre la sociedad conyugal y la separación total de bienes, porque se forma al final del régimen, uno de los cónyuges va a recibir lo que el otro ganó, de una manera similar, no igual a lo que ocurre en sociedad conyugal. ¿Mm? Pero durante el régimen, los cónyuges actúan como separados totalmente de bienes. Ahí está la diferencia y la similitud. Antes de comenzar con esas diferencias y similitudes y cómo funciona el método, vamos a ver primero cómo se puede convenir o cuándo comienza este régimen. Aquí hay que decir una cosa. Dice momentos en que se puede convenir la diapositiva. ¿Y podemos decir lo mismo a la sociedad conyugal? La verdad es que no, porque la sociedad conyugal no se conviene. O sea, en otras palabras, no es objeto de una convención, porque la sociedad conyugal se establece ante el silencio de los cónyuges al momento de contraer matrimonio. Nada dicen respecto de cuál es el régimen que prefieren y la ley elige por ello. La ley dice sociedad conyugal, valor por defecto, como dicen los informáticos. Así que nunca lo acuerdan. Ahora, esto tiene una excepción, claro,
porque cuando el matrimonio es celebrado en el extranjero y posteriormente se inscribe en Chile, los cónyuges podrían convenir régimen de sociedad conyugal, pero si nada dicen, se entiende que están separados totalmente de bienes. Fíjense qué curioso. Eh, Esta dicotomía no se da en participación en los gananciales. La participación en los gananciales siempre es objeto de una convención, ya sea antes del matrimonio, en el momento de entrar al matrimonio o posteriormente al matrimonio. ¿Por qué antes? Porque las capitulaciones matrimoniales, ese acto jurídico solemne que se celebra por escritura pública antes de la celebración del matrimonio, ahí podría convenirse un régimen distinto al de la sociedad conyugal como es este. También en las capitulaciones matrimoniales celebradas en el momento contra el matrimonio. Recuerda que la capitulación matrimonial es un acuerdo de los cónyuges, que es anterior al matrimonio o en el momento del matrimonio. Si es antes del matrimonio, por escritura pública. Si es en el momento del matrimonio, bueno, la solemnidad es la que tiene el mismo matrimonio, si la presencia del oficial de registro civil, etc. Así que ahí también podrían convenir participación los gananciales. Y durante la vigencia del matrimonio, las cónyuges podrían pasar de separación total de bienes a este régimen, RPG, para ahorrar tiempo y en aras de la brevedad en el lenguaje, vamos a decir de ahora en adelante RPG en vez de régimen de participación en los gananciales para ir más rápido. Así que usted puede pasar de sociedad conyugal a régimen a RPG o puede pasar de separación total a RPG. ¿Mm? ¿Qué más? Bueno, y cónyuge en el casado en el extranjero, eso ya lo mencioné hace un rato. Ahora, debo decirte una cosa, y es que este régimen de participación en los gananciales o RPG no es muy exitoso. No es muy exitoso porque la verdad es que menos del 2% de los matrimonios celebrados en Chile se contraen con este régimen. Es demasiado igualitario, por decirlo de alguna manera. Puede traer consecuencias nefastas para cualquiera de los cónyuges, porque aquí se trata de repartir lo ganado durante el matrimonio. No se trata de repartir aquello que el cónyuge tenga desde antes del matrimonio. Vas a ver por qué. Se pueden producir aparentes absurdos, y digo aparentes, insisto en los aparentes, como que un cónyuge que es más pobre que el otro le tenga que dar dinero a aquel que es más rico. Rico o pobre en su totalidad, en la totalidad del patrimonio. Vas a ver cómo podría suceder esto. Ante ello te digo que fue pensado para parejas que se casaban en igualdad de condiciones, dos profesionales jóvenes que desarrollan carreras de igual magnitud, más o menos exitosas, pero más o menos iguales, y que al final equilibran las pequeñas diferencias que haya tenido cada uno, ¿m? Como por ejemplo el que en el caso del matrimonio entre hombre y mujer, la mujer haya renunciado a su carrera o la ejercido con menos intensidad por cuidar a los hijos, lo cual trae como consecuencia que ha ganado menos dinero. Entonces, esto restablecería el equilibrio. Lo que pretende este régimen, entonces, es repartir por iguales lo que ambos hayan producido durante el matrimonio. Fin, entre paréntesis, que no está, que ya no se observa en sociedad conyugal, donde la mujer, trabajando aparte del marido, puede quedarse con su patrimonio reservado, como ya vimos en clases anteriores, ¿m? Y dejarle al marido todas las deudas que tenga él como dentro de la sociedad conyugal. Entonces aquí ya no se reparte lo que cada uno de ellos ganó. Aquí sí, aquí hay que repartirlo. Claro que el método no es muy bueno y ha sido objeto de crítica. Vamos a ver cuáles son. Primera crítica, para llegar a la primera crítica debemos observar que existen dos variantes de este sistema, pero no en Chile, de manera teórica. Cuando se estudió en Chile la imposición de este régimen, o mejor dicho, no la imposición, la regulación o legislar esta nueva alternativa para los cónyuges, se vieron que existían dos sistemas. El sistema de la comunidad diferida y el sistema de crediticio o de participación con compensación de beneficios. Mire qué complejo suena eso. Bueno, el de la comunidad diferida es el que se observó en varios países, eh, pero se decidió tomar en Chile la variante crediticia. Esto conspira contra la efectividad del régimen, porque aquí es muy simple. Pasa lo siguiente. Si tú observas en sociedad conyugal, puede ser que la mujer no administre la sociedad conyugal, puede ser que el marido pueda actuar impunemente en los bienes muebles, a veces, bueno, tiene muchas restricciones, obviamente, ya lo hemos estudiado,
Pero finalmente, pase lo que pase, la mujer al final, cuando termina el régimen, ya sea por divorcio, nulidad, muerte, pacto de separación, sentencia de separación de matrimonio o separación de bienes, amigos míos, igualmente la mujer es dueña de la mitad de los gananciales, es comunera. ¿Eh? Es comunera y por lo tanto, una vez terminado el régimen, ella tiene una cuota dentro de cada uno de los bienes que componen el haber social, que componían, perdón, el haber social, porque el haber social ya se terminó, ahora hay una comunidad. Eh, bueno, lo cual le da mucha mayor protección. Es mucho mejor ser dueño de la mitad de algo que tener derecho a un crédito contra el otro cónyuge por el valor X, que puede equivaler o no a la mitad en este caso. Entre paréntesis. O sea, ¿es mucho mejor que me deban 30 millones o es mejor tener derecho a la mitad de un bien que vale 60? Es decir, ser dueño cuotativo de 30 millones. ¿Mm? Parece obvia la respuesta. Ser comunero es mejor, te protege de otra manera. Eres dueño, eres propietario de un bien o de varios bienes concretos de manera cuotativa, pero eres propietario. En cambio, en el sistema que se eligió en Chile, que es el segundo, el crediticio, lo que tiene el cónyuge que obtiene menos, que ha ganado menos dinero durante el transcurso del régimen, es un crédito contra el otro cónyuge. Es decir, es acreedor del otro cónyuge. Es decir, si no le pagan, debe demandar en un juicio declarativo para que se le pague lo que se le debe. Yo prefiero tener pájaro en mano que mil volando, como dice el viejo dicho. Prefiero ser comunero en los bienes que tener un crédito contra el otro cónyuge y que el otro cónyuge sea dueño de todos los bienes. ¿Mm? Ese es el gran, esa es la gran eh, crítica que se le hace. Aquí tenemos algunos detalles de esto, aunque ya se los adelanté. ¿Cuáles son las bases? El sistema de comunidad diferida, lo tenemos marcado en amarillo y se llama así, pues se posterga la formación de la comunidad hasta la extinción del régimen. En efecto, ¿Mm? En efecto, porque mientras los cónyuges estén casados o mientras el régimen esté vigente, lo uno o lo otro, ¿m? Cada uno está separado de bienes y administra sus bienes de la manera que se le da la regalada gana. ¿M? Cada uno de ellos va a su trabajo, recibe su sueldo, con eso se endeuda, compra bienes, hace lo que quiere. Compra un auto, casa, acciones, lo que quiera. Ojalá que les vaya súper bien. Cada uno de ellos tiene sus bienes separadamente y a su propio nombre. Pero eso mientras está vigente el régimen. Extinto el régimen, se forma una comunidad. Todos los bienes que antes eran de cada uno de ellos, ahora son comunes. ¿Mm? Se forman entre los cónyuges, ambos dos, como dijo el Guaso, o entre el cónyuge sobreviviente y los herederos del otro. ¿Mm? Se forma una comunidad. Y se integra con los bienes que cada uno adquirió durante el matrimonio a título oneroso. Obviamente aquí se aplica la misma regla de sociedad conyugal. Si fuesen a título gratuito, no parece justo integrarlo a esta comunidad y que el otro gane más. Y se dividen los bienes entre ellos en partes iguales. Esa vendría a ser entonces, vendría a ser la forma que este sistema tiene. Como ustedes pueden ver, es similar a la sociedad conyugal, pero no exactamente igual. Por ejemplo, ¿en qué no es similar? En que como durante el régimen cada uno de ellos administra sus bienes como quiere, por ejemplo, si el marido adquiere un bien inmueble, el inmueble le pertenece y si después lo quiere vender, pues lo vende. Si lo quiere hipotecar, lo hipoteca. Si quiere, bueno, puede hacer lo que quiera con los bienes. En cambio, en sociedad conyugal no puede hacer eso. En sociedad conyugal el marido podría comprar un inmueble, pero después no lo puede vender, grabar, perdón, no lo puede enajenar, grabar, ni arrendar por más de cierto tiempo sin la autorización de su cónyuge. Aquí tiene más libertad. El segundo sistema, el sistema crediticio de participación con compensación de beneficios. Llamémosle el sistema crediticio. ¿Mm? Se llama así aquí porque, como ya les adelanté, no se forma una comunidad. No hay comunidad, obviamente, durante el régimen y tampoco lo hay después del régimen. ¿Mm? Aquí hay que distinguir las dos etapas. Mientras está vigente el régimen, cada cónyuge tiene su patrimonio que administra con libertad. Extinto el régimen, extinguido, que puede ser por muerte, nulidad, divorcio, pacto de separación total de bienes, sentencia, sentencia de separación judicial. ¿Mm? Se terminó el régimen. Bueno, cada cónyuge tiene
cada cónyuge, perdón, que ha adquirido viene a título oneroso por menos valor, tiene un crédito de participación en contra del otro cónyuge. En otras palabras, tomamos lo que ganaste tú. Aquí estoy, tomamos lo que ganaste, uno ganó 100, el otro ganó 50. Sumamos lo que ganaron ambos, 100, eso nos da 150. Dividimos por dos, porque este sistema lo que pretende es dividir por dos, o sea, que todo lo que ganaron cada uno de ellos se reparte por partes iguales. Perfecto. Se parte por dos, nos da 75. Resulta que uno ganó 50 y debió haber ganado 75. Entonces, de 50 a 75, para completar, le faltan 25. Esos 25 son su crédito de ganancial. Él puede, por esos 25 que le faltan para llegar a 75, puede demandar al otro cónyuge o puede, en principio, pedírselo de buenas maneras. Mira, según el cálculo, yo debería tener 75, gané 50, por lo tanto tú me debes 25. ¿Mm? A tomar en cuenta una cosa así. Para hacer este cálculo y llegar a la cifra de 150 que se divide por 75, no se deben tomar en cuenta los bienes que los cónyuges tenían antes o al momento de casarse. ¿Mm? Tampoco se pueden tomar en cuenta los bienes que se tenían después o que se adquirieron después de que terminó el régimen. Y aquí viene la trampa, porque entonces, si no se deben tomar en cuenta los bienes anteriores, entonces lo que me conviene para achicar mi ganancial es aumentar los bienes que tenía, aumentar el valor, los bienes que tenía antes de contraer matrimonio, o disminuir aquello que gané durante el matrimonio. Y hay muchas formas en que se ha intentado hacer y la ley ya las tomó en cuenta y hizo algunas reformas al respecto, ¿verdad? Lo vamos a ver, no se preocupen que lo vamos a ver con detalle eso. Así que cuidado con el sistema. ¿Dónde se origina esto? Por supuesto, en Finlandia, ese gran referente de la educación, de la igualdad, etcétera, etcétera, con que hacen cargar a los políticos hoy en día en nuestro país. El año 1929, fíjate tú, 1929, el año que nació mi padre. ¿Mm? O sea, hace 90, ahora junio, hace 94 años, amigos míos, hace 94 años que se dictó esa ley y se estableció este sistema. Un sistema propio de países nórdicos donde la igualdad entre los cónyuges es mucho más real que la nuestra, pero no por, creo yo, en lo personal, creo yo, no por cuestiones eh, tan obvias como la que estás pensando, sino por una cuestión cultural, ¿sí? Que es distinto. Bueno, eh, lo que se intentó con este sistema es que fuera el régimen por defecto, es decir, los cónyuges se casaban y automáticamente quedaban en este régimen. Mala idea, creo yo, porque para el desarrollo económico, la cultura chilena, eso no hubiese resultado. No hubiese resultado porque hubiese perjudicado, creo yo, los intereses de la mujer. Claro que sí, porque es mucho mejor, como te dije hace un rato, ser comunera en los bienes quedados al terminar la sociedad conyugal que tener un crédito contra el marido. Y digo marido directamente porque probablemente en este país y en la forma que se desenvuelve nuestra sociedad, probablemente es la mujer la que dejó de trabajar y ganó menos. Es va a ser la mujer la que tenga un crédito contra el marido. ¿Y qué es mejor, insisto, tener un crédito o ser dueña de la mitad de los bienes? ¿Mm? Yo creo que cae de cajón la respuesta. Aquí se adaptó la variante crediticia y, eh, y, y algunos estaban en contra, otros a favor, y ahí tenemos algunos profesores. ¿Mm? Don René Ramos, que en paz descanse, don Hernán Troncoso, que está sano, don Hernán, me dicen, mi antiguo y querido profesor. Bueno, vamos al sistema chileno. ¿Qué características tiene el sistema chileno? Algo te adelanté yo en la anterior. Es alternativa a la sociedad conyugal y separación total de bienes. En otras palabras, no es el sistema por defecto que opera en silencio de los cónyuges, como querían en principio los legisladores. Es convencional, esto es, no opera de forma automática cuando las personas se casan, sino que debe ser pactado, ¿sí? Ya sea al momento del matrimonio, antes del matrimonio, en las capitulaciones matrimoniales, o después del matrimonio en un pacto especial. Nótese, entre paréntesis, ¿eh? Este pacto que se realiza de participaciones gananciales durante el matrimonio no es una capitulación matrimonial. Las capitulaciones matrimoniales son posibles solo antes y al momento del matrimonio. Después ya no son capitulaciones matrimoniales.
El contenido del pacto sí es el mismo. ¿Mm? Y sigue la variante crediticia. Todas cosas que ya hemos abordado. ¿Mm? Ahora, ¿cómo funciona el régimen? Ahora vamos a ir en detalle. Durante la vigencia del régimen vas a notar que no es muy complicado. Es a la extinción del régimen donde se nos va a enredar un poco el asunto, así que vamos a ir con detalle a aquello. Primero, durante, disculpa, que me apareció un letrero acá, funcionamiento del sistema. Durante la vigencia del régimen, cada cónyuge es dueño de sus bienes y los administra libremente. O sea, hace lo que se le venga en cara. ¿No? Hace lo que quiere. ¿Cuáles son las limitaciones? Pero aquí te advierto respecto a estas limitaciones. Estas limitaciones que aparecen en la diapositiva son comunes a todo cónyuge. Es decir, estas limitaciones, consentimiento del otro cónyuge para causaciones personales, obligaciones de terceros, caucionar obligaciones de terceros personales y la declaración de bien familiar, son limitaciones que tiene cualquier cónyuge, no importa el régimen patrimonial que hayan adoptado. Así que en realidad limitaciones propias de participación en los gananciales no tiene ni el marido ni la mujer. Lo que sí te puedo decir es que ambos, por estar casados, no pueden otorgar cauciones personales o obligaciones de terceros civiles. ¿Mm? Y en cuanto a los bienes familiares, el cónyuge propietario, como es usual en esta figura, que estudiaremos más adelante, entonces posteriores, no puede enajenarlo, grabarlo, prometer enajenarlo, grabarlo sin autorización del otro cónyuge o del juez en subsidio, que es lo normal. Profe, Sí, señorita, cuénteme. entonces seguiría la misma regla de la administración ordinaria y extraordinaria. Se parece, pero no digas seguiría la misma regla porque, porque usted estaría reenviándose usted misma la norma de sociedad conyugal. No, no. Simplemente lo que sucede acá es que estas dos limitaciones son propias de toda persona que haya contraído matrimonio, pongámoslo así. ¿Mm? Otra persona que haya contraído matrimonio, eh, si pretende caucionar obligaciones de tercero o propia, debe pedir la autorización al cónyuge. Y si es bienes familiares, da lo mismo si está en sociedad conyugal, separado totalmente de bienes, o en régimen de participación los gananciales, o separado parcialmente de bienes también, que es la otra posibilidad. ¿Mm? Así funciona. Eh, Tengan cuidado con confundir con sociedad conyugal, porque se parece, usa el mismo lenguaje, como la palabra ganancial, pero no es exactamente igual. ¿Mm? ¿Cuál es la sanción a hacer esto? Bueno, lo clásico que vimos ya cuando el marido, por ejemplo, no pedía autorización de la mujer. Aquí yo mismo se dan cuenta, estoy haciendo la analogía, pero la nulidad relativa. ¿Y por qué la nulidad relativa? Porque la nulidad relativa es la regla general cuando se trata de sanciones civiles. Recuerden que la nulidad civil en actos jurídicos patrimoniales se puede subclasificar en absoluta y relativa. Y también aprendimos allá en esa lejana asignatura llamada acto jurídico, aprendimos que la nulidad relativa es la regla general. Por lo tanto, cuando hay nulidad absoluta es porque o la ley especialmente lo ha señalado esa sanción o en virtud de la aplicación de la regla en 1682 debe aplicarse nulidad absoluta en un caso muy especial, ¿sí? Pero es excepcional. ¿Sí? Plazo para alegarlo, bueno, los mismos plazos que ya vimos anteriormente, 4 años y 10 años. Son los plazos de saneamiento del vicio de nulidad relativa. Eh, Ahora vamos a la extinción del régimen. Vamos a la extinción del régimen. Aquí hay que distinguir varios conceptos. Aquí están en desorden, ¿eh? No me gustó, porque abajo debería estar patrimonio originario, al medio gananciales y arriba al tope eh, patrimonio final. ¿Por qué? Porque tú llegas al matrimonio con algo. Por último, eres dueño de tu código civil si fuiste estudiante de Derecho y de tu PlayStation, ¿no es cierto? ¿Qué estudiante se puede vivir sin una Play o una consola de esas, ¿no es cierto? Actualmente. Entonces, dueño de su código y de su Play. Ese es su patrimonio originario. Pero después trabaja, se casa, por supuesto, en este régimen, trabaja, o ambos trabajan, y obtiene eh,
gana bienes, compra un auto, se endeuda en una casa, compra una Play 5, una Play 6, una Play 7, va aumentando su patrimonio, se dan cuenta de cosas importantes. Y después termina el régimen, por la razón que sea. Bueno, la cuestión, amigos míos, es que aquí tenemos dos conceptos: el patrimonio originario, que era la Play y su código; patrimonio final, que era el auto, la casa y su Play 6. ¿Eh? O sea, tiene más cosas. La cuestión es que tienen un valor económico, así como tenían un valor económico las que tenía al momento de casarse. Bueno, tenemos que restarle entonces del el patrimonio final, le restamos el patrimonio originario, y eso nos da, amigos míos, las ganancias. ¿Mm? Ok, continuamos entonces la clase con, ahora cómo funciona el régimen de participación en los gananciales al momento de la extinción. Vamos al artículo 1792, que como ustedes ya saben, tiene 27 encarnaciones o clones, desde el 1 al 27. ¿Qué es la ganancial? Fíjate la definición: la diferencia de valor neto entre el patrimonio originario y el patrimonio final de cada cónyuge. Esa es la forma elegante de decirlo y la correcta. Te lo puedo decir de una manera más simple para que se entienda mejor, quizás. Tomas todo lo que tengo, lo que tienes que hacer es cuánto, qué bienes y qué valor tienes los que tengo al momento en que termina el régimen. ¿Cuánta plata tienes ahora, dicho en chileno? ¿Y cuánta plata tenías al partir cuando te casaste? Bueno, lo que tienes ahora se lo restas a lo que tenías al casarte y esa es la ganancia. Si ahora tengo bienes por 200 millones y cuando me casé tenía bienes por 10 millones, entonces mi ganancial es 190. Fíjate tú que esta operación se tiene que realizar para cada cónyuge. O sea, cada cónyuge tiene que hacer el mismo cálculo: cuánto tengo ahora versus lo que tenía al casarme. Y de esto va a salir que uno tiene 190 millones, mientras que el otro tiene 50 millones de ganancial. Fíjate tú. Entonces, el 190 de ella se lo sumamos al 190, a los 50 de ella también, porque este puede ser un matrimonio entre personas del mismo sexo. 190 más 50, ¿cuánto es? 240. Divídelo por 2, da 120. Por lo tanto, esos 120 va a ser aquello que debió haber ganado el cónyuge que ganó menos, pero como ganó 50 y debió haber ganado 120, entre comillas, entonces hay que pagarle la diferencia, que son 50 a 120, 70. Esos 70 será el crédito que podrá demandar al otro. ¿Mm? Esa es la operación contable. Ahora, como tú te puedes dar cuenta, aquí hay que hacer una operación contable bien especial. Primero, tenemos que con sinceridad decir qué es lo que tenemos hoy. Después, con sinceridad decir cuánto vale o tasar los bienes que tengo hoy. Porque si fuera pura plata es re fácil. La plata vale lo que vale la plata. Pero si tengo una casa vale 100, 120, 150. ¿Mm? Acordemos el caso Sierra Bella, de la clínica esa en la Municipalidad de Santiago. Unos dicen que vale 2.000, otros que vale 8.000, otros dicen que ninguno de los dos. Es que es difícil tasar un bien. No es una cuestión fácil cuando hay conflicto. ¿Qué le conviene al cónyuge para que la ganancial sea la menor posible? Porque la meta de cada cónyuge, imaginemos que están peleados, obvio, es tener la menor ganancial posible. ¿Qué caminos tiene? Ocultar bienes, distraer bienes. No están. No, ese auto no es mío. Esas acciones no son mías. No, ese depósito a plazo desapareció. Ya, esa es una. La otra, minusvalorar los bienes que tengo. Sí, tengo esa casa, pero no vale 100, vale 20 nomás. Y ese auto no es viejo, vale 3 millones, no vale 20, como dices tú, como se te ocurre valer 3, tiene la caja de cambio rota. Entonces, aquí, al contrario, lo que hace la gente comúnmente, que es tratar de dársela de más rico de lo que es, ¿m? Comprando bienes suntuarios, adquiriendo, pasando vacaciones donde no se las pueden pagar y piden a crédito. Aquí, al contrario, aquí te las tienes que dar de pobre. Cada cónyuge se las va a tratar de dar de pobre. ¿Para qué? Para que su patrimonio final sea menor. ¿M? Y ahora, es decir, tengo muy poco. Al revés, ¿qué va a hacer cada cónyuge? Va a tratar de que su patrimonio inicial, ¿m? El patrimonio originario, lo que tenía al casarse, sea mucho. No, yo tenía mucha plata cuando me casé.
Oye, pero si tenías un autito viejo, no, era un Rolls Royce. ¿Mm? Y valía 100 millones de pesos. No, era un Toyota viejo y valía 3 millones, 2 millones. ¿Te das cuenta? Entonces vamos a tratar de hacernos los ricos cuando nos casamos y los pobres al momento en que estamos terminando. ¿Todo esto por qué? Porque mientras mayor sea el valor del patrimonio originario, menor y se va reduciendo el ganancial, porque el patrimonio final ya no es producto de gananciales en el matrimonio. El patrimonio final que tengo, tan caro, es producto de que tenía muchos bienes al casarme. ¿Te das cuenta cómo se van achicando? Se va achicando la ganancial. La meta entonces en esta, si hay un conflicto, es tener la menor ganancial posible. Y a veces, imagínate, no hay conflicto, pero puede haber diferencias de opinión. Oye, tu casa, esa casa vale 120 millones. No creo, dice el correo de propiedad. Esa casa vale por lo menos 200 millones. Sí, cuando termine la estación del metro en 5 años más, pero ahora vale 120. Ah, no, es que va a valer mucho más. Y ahí empieza el conflicto, porque es una cuestión de opinar. Muchas veces son cuestiones opinables. ¿Mm? Vamos al, ese entonces anterior era la ganancial. Esta diferencia, entonces, la ganancial siempre va a ser un diferencial en dinero. Entonces, lo que ello te indica es que tienes que calcular el patrimonio originario y el patrimonio final. ¿Cómo lo tomamos? Patrimonio originario es el existente al momento de optar por el régimen que establece este título. Fíjate tú, al momento de casarte optaste por este régimen. Por lo tanto, son los bienes que tenías de soltero. Fácil. Pero imagínate que de sociedad conyugal, por uno de esos arrebatos que le da a la gente, decide cambiarse a participación en los gananciales. En vez de cambiarse a sociedad conyugal, se cambia a participación en los gananciales. O sea, a separación total, en vez de cambiarse a separación total, se cambia a participación en los gananciales o RPG. Eh, Aquí tenemos que ver cuál es el patrimonio originario del cónyuge que pasa de sociedad conyugal a RPG. Bueno, será lo que antiguamente en sociedad conyugal constituía su haber propio, más su mitad de gananciales en la sociedad conyugal. Ese es su patrimonio originario. Mitad de gananciales que ojalá liquiden al momento de pasar a este régimen, porque tú puedes, mediante pacto, pasar de sociedad conyugal a RPG. Bueno, la escritura que hagas con este pacto, por prudencia, deberías hacer un inventario de los bienes quedados al terminar el régimen, que son comunes, que son bienes comunitarios, y a continuación liquidar la sociedad conyugal, ya sea asignando bienes o asignando valores. Y de esta manera entonces tienes clarito cuál es el patrimonio originario. De hecho, yo te diría que esta es la forma más clara. Ahora, ahí, en esta liquidación, por prudencia deberías mencionar los bienes del haber propio que tenías durante la sociedad conyugal. Menciónalos por prudencia para que quede claro que esos están dentro de tu patrimonio originario y no son posteriores. Sobre todo si se trata de bienes valiosos no registrales, no sé, joyas o cosas así. Así que ahí va a quedar clarito cuál es el patrimonio originario. Entonces puede encontrarse estas dos situaciones, de soltero a RPG o de sociedad conyugal a RPG. ¿Qué bienes integra el patrimonio originario? Primero, las deudas activos. ¿Mm? Deudas activos. ¿Qué pasa con las deudas? Las deudas no se toman en cuenta. ¿Mm? Si, si usted tiene más deudas que bienes, se estima que el valor de tu patrimonio originario es cero. ¿Mm? O sea, claro, tienes una hermosa casa de 300 millones y deudas por un negocio fallido por 1.500. ¿Qué es lo que tiene patrimonio originario negativo? No, no tiene 1.700, menos 1.700 millones. Si no, sería re fácil. Las deudas no se cuentan. Así que tú partes con un patrimonio originario cero, aun cuando tengas bienes. ¿Mm? ¿Qué es lo que se agrega ahora al patrimonio originario? Que van a formar parte finalmente del patrimonio, van a ser parte de la ganancial. Las adquisiciones a título gratuito o cargas con que estuviesen grabadas. ¿Qué es lo que significa esto? Que al igual que en sociedad conyugal, los bienes que se adquieren a título gratuito por herencia o por donación, así como en ese sistema no ingresan al haber social, en este sistema no ingresan al patrimonio final ni son parte del ganancial. ¿Cómo se hace esto? Agregando, por decirlo así, imaginariamente, como con el lenguaje que se usa
en derecho sucesorio que haremos el próximo semestre. Decimos, el patrimonio originario era esa casa y ese auto que tenías antes de casarte o que eran bienes propios en la sociedad conyugal antigua. Bueno, pues bien, le agregamos la casa que heredaste durante el régimen RPG. ¿M? Y además le vamos a agregar al patrimonio originario las adquisiciones a título oneroso cuya causa es anterior al inicio del RPG. Esa misma causa anterior al inicio del régimen de participación de los gananciales. ¿Te acuerdas que vimos eso en sociedad conyugal? ¿Te acuerdas del caso ya mítico del novio que adquiere, que compra una casa durante la sociedad conyugal, pero en virtud de un contrato de promesa celebrado por escritura pública antes de casarse? Y decíamos en ese caso que tratándose de un bien inmueble cuyo título es anterior, ese bien inmueble, a pesar de haber ingresado a título oneroso durante la sociedad conyugal, se cuenta como haber o bien propio, dentro del haber propio como bien propio. Aquí se aplica la misma regla, o el mismo principio, cuidado, se aplica el mismo principio. Si la causa es anterior al inicio del régimen, entonces pasa lo mismo, se cuenta dentro del patrimonio originario y no dentro del patrimonio final, aun cuando haya sido adquirido durante la vigencia del régimen. ¿Mm? Esos son los bienes que lo integran. Pero ¿cuáles no lo integran? Los frutos de los bienes originarios, es decir, los frutos van a ser parte de la ganancial de este régimen. ¿Eh? Los frutos se cuentan dentro de esto. Si tenías una vaca, te lo voy a poner así, si tenías una vaca al momento de comenzar el régimen, eso, la vaca y su valor son patrimonio originario. Pero los terneros que tenga la vaca y la leche que haya producido, si es que la guardaste en forma de queso, porque si no se echa a perder, bueno, todos esos terneros y esa leche en forma de queso son parte del patrimonio que se cuenta dentro de la ganancial. Esos son los frutos. Minas denunciadas por los cónyuges también son parte de la ganancial, y las donaciones remuneratorias que hubiesen, por servicio que hubiesen dado acción contra la persona servida. Vuelven a aparecer las donaciones remuneratorias, por Dios que les gustan esas al legislador. Al legislador antiguo, el nuevo dudo que sepa lo que es una donación remuneratoria. Lo dije que. ¿Qué significa esto entonces? Que van a integrar las gananciales y contribuirán a aumentar el crédito de participación. Fíjate entonces que esto es lo que no quiere. Cada cónyuge está calculando su ganancial para ver cómo queda versus el otro, para ver quién le paga a quién. ¿Mm? Puede ser una pelea muy odiosa. Entonces, dice, qué lamentable, dice él, que estos bienes, los frutos, las minas denunciadas, las donaciones remuneratorias que dan acción, no integran el patrimonio originario. Es lamentable para cada uno de los cónyuges porque si lo integraran, su patrimonio originario sube y así se reduce la posibilidad de que tengan gananciales mayores que los otros. Esto al final, al calcular, es una apuesta. Nosotros apostamos a ser más pobres que el otro. ¿Mm? ¿Qué hay que hacer entonces? Todo esto implica entonces que hay que hacer cálculos, y cálculos que son de carácter contable. Lo primero que hay que hacer es un inventario al momento de pactar el régimen. Se supone, eso es lo que deberían hacer. Pero las jóvenes parejas no están pensando en practicar inventario al momento de casarse. Ahora, esto será mucho más factible si se trata de un matrimonio antiguo que pasó de sociedad conyugal a participación en los gananciales, que es mucho más probable que pasar de separación total a participación en los gananciales. No veo a alguien haciendo eso. Eh, Así que si están casados en sociedad conyugal y se cambian a RPG, probablemente pueden realizar un inventario en el instante mismo, lo tienen listo, en el instante mismo que eh, ponen término de sociedad conyugal, liquidan la comunidad, adjudican bienes y establecen un inventario de sus propios bienes para así comenzar de manera limpia, prístina, el régimen RPG. Ahora, la cuestión es que si no lo hacen, nada pasa, no hay nulidad del régimen. Se puede suplir por otros medios de prueba, otros instrumentos. Eh, Probablemente entonces vamos a tener que recurrir a la vieja prueba documental entonces para probar qué bienes tenía yo al momento de iniciar el régimen. No sé, la escritura de la casa que tenía en ese momento, la, el, la inscripción del auto en el registro civil, un certificado
de la oficina de los accionistas, de la empresa donde tengo acciones, etc. Ahora, ¿cómo se valoriza el activo originario? Recuerda que el activo originario, cada uno de los cónyuges le va a tratar de subir el valor, mientras que el cónyuge va a tratar de bajarle el valor al del contrario, minusvalorar lo del otro y sobrevalorar lo que yo tengo. ¿Cómo se valorizan? Bueno, primero, ¿a qué momento? Al momento de la entrada en vigencia del régimen. ¿Mm? Es decir, si yo tenía un auto de 45 millones de pesos al momento de empezar el régimen, vamos a tomar el auto a un valor de 45 millones de pesos y ese valor lo vamos a actualizar según la variación del IPC. Esto es un poco artificioso porque tú sabes que los autos no suben de valor, bajan en el 99% de los casos. Hay unos pocos que se convierten en clásicos y son cada vez más caros. Pero, pero no es el caso del Toyota común y corriente que tiene un chileno medio, el Hyundai, ¿no? Así que aquí, en forma artificial, diría yo, que es bastante artificial, tomamos el valor que tenía tu auto en ese momento y lo vamos a actualizar para calcular tu patrimonio original. ¿Quién practica esta valoración? Bueno, aquí los propios cónyuges. Es una cuestión que me ha pasado, muchos alumnos dicen, pero ¿quién hace esto, profesor? ¿Quién lo hace? Esta pregunta se da respecto a una cuestión parecida, pero en sucesorio, próximo semestre. Yo le decía, señorita, lo hacen los mismos herederos, pero como que no se lo logré imaginar, como que, fíjate tú, como que el chileno medio ya tiene la deformación de que tiene que ir a una oficina pública con empleados públicos que le digan lo que tiene que hacer con su propia vida y con sus propios bienes. Amigos míos, los mismos cónyuges deberían ponerse de acuerdo como personas sensatas y civilizadas y valorizar sus bienes y eh, según eso arreglan su asunto. Podrían, si no se tiene confianza entre ellos, entregárselo a un tercero de confianza mutua designado por ellos. Y si no es posible, recién ahí pasamos a la justicia en subsidio, pero nunca será una oficina. Un alumno me decía una vez que se había imaginado que era el registro civil el que valorizaba los bienes de una comunidad hereditaria, imagínate. Eso yo te diría que es una pequeña enfermedad del estatismo, aplicada incluso a tu vida personal. Bueno, ¿cuál es el patrimonio final? El patrimonio final es todo, es súper simple, es todo lo que tiene cada uno de los cónyuges al finalizar el régimen. ¿Mm? Lo que tiene. ¿Mm? ¿Y cómo se calcula este patrimonio final? Primero, todos los bienes que tiene cada cónyuge, ¿Mm? menos el valor total de las obligaciones. Fíjese que si yo tengo deuda, por ejemplo, tengo una casa de 100 millones y debo 80 millones de la casa, entonces le resto a los 100 millones que vale la casa, valor comercial, los 80 millones que vale el crédito. ¿Mm? ¿Mm? Pero, y aquí hay una cuestión interesante. ¿Te acuerdas que te dije que los cónyuges van a tratar de distraer bienes para reducir su patrimonio final? Claro que puede pasar. Entonces, la ley precaviendo o previendo que los cónyuges van a tratar de realizar operaciones reñidas con la moral y la ética, decidió reñirlas con la ley y decir, vamos a agregar imaginariamente el valor de ciertas operaciones que realice cualquiera de los cónyuges. Porque aquí es re fácil. Tengo 1.000 millones de pesos en bienes, tengo tanta pica contra el otro cónyuge, no quiero que pagarle nada, es más, quiero que me pague, que tomo mis bienes y los regalo, o se los entrego un palo blanco, hago cualquier operación para reducir mi patrimonio final. Entonces, ¿qué es lo que dice? Tomó algunas precauciones la ley. Hay que agregar el valor, fíjate, de las donaciones irrevocables desproporcionadas. Doné la mitad de mis bienes a un tercero. Esa donación, evidentemente, eh, disminuye mi patrimonio final. Y al disminuir mi patrimonio final, resulta que tengo menos ganancial que el otro, y es el otro cónyuge el que me tiene que pagar a mí. No, esta donación es desproporcionada. Ahora, ¿qué significa desproporcionada? Tendrá que verlo el juez, si es que, porque si llegamos a esta altura ya es un juez el que lo está viendo y no son los mismos cónyuges. Después, los actos fraudulentos o de dilapidación. Fraudulento sería distraer bienes mediante un palo blanco. ¿Mm? Un tercero. Dilapidar, ir y gastarse toda la plata en la ruleta total, que no hay un mañana. ¿Eh? Me lo gasto todo. La idea es quedar sin nada para no darle nada al otro o la otra. ¿Eh? Y por último, un camino que es muy legal. Precios de rentas vitalicias a favor del mismo cónyuge. Fíjate tú, ¿por qué? Porque el decreto ley 3.500 que rige el sistema AFP
existe la posibilidad de que tú tomes el dinero, todo lo que acumulaste, 100 millones de pesos. Nótese, no te había dicho que esos 100 millones de pesos, por ejemplo, que tienes acumulado en la FP, se cuentan dentro del patrimonio final, aunque tú no tengas acceso directo a él, porque evidentemente, bueno, excepto por los retiros que hubo durante la pandemia, pero en general la idea es que no tengas acceso a él, porque si no te lo vas a gastar en puras tonterías como un televisor de pantalla plana, como hizo la gente con los retiros en la pandemia. Muchos hicieron eso. Entonces, la idea es que no los puedes retirar, pero sí puedes disponer de ello de la siguiente manera. Si estás en edad, cumples requisitos, incluso como jubilación adelantada, le entregas los 100 millones a una compañía de seguro y la compañía de seguro te paga una renta vitalicia por el resto de tus días a ti y a tu viuda o viudo. Desaparece entonces los 100 millones. Y si no tienes viudo o viudo porque te acabas de divorciar, entonces a ti y el resto queda como herencia, a tus hijos, pero no al cónyuge, porque ya no es heredero, se divorciaron. Entonces, eso se mira como una distracción de bienes. Entonces, dice, hay que agregar imaginariamente los precios de renta vitalicia en favor del mismo cónyuge. ¿Mm? Ya. ¿Cómo se evalúan ahora el activo y el pasivo del patrimonio final? ¿Mm? Fíjate, no el activo y pasivo del patrimonio originario. Ya vimos que lo tomamos al valor que tenía al momento de comenzar el régimen, reajustado. Lo mismo que sucede en sociedad conyugal, con el haber relativo, ¿te acuerdas? El mismo bienes se valoran según su estado al momento de la terminación del régimen de participación. Aquí entonces hay una cuestión bien rara. Fíjate que ese auto que tenías al momento de casarte, que valía 45 millones de pesos, se toma como patrimonio originario. Lo actualizas al valor presente, los 45 millones, te da 60 millones. ¿Mm? Que un auto valga 45 millones no es poco común, ¿eh? Está lleno de autos que valen eso en la calle, sobre todo ahora que valen tanto más nuevos. Ya, entonces el auto valía 45 al casarme, ahora vale, esa plata equivale a 65 millones, 65 millones, por lo tanto ese es mi patrimonio originario. Alto, creció, ¿no es cierto? Pero aún tengo el auto, fíjate, nunca lo vendí, lo tengo estacionado afuera. ¿Cuánto vale el auto hoy, ahora que está usado y con más de 100.000 kilómetros? Bueno, el auto hoy vale 15 millones. Entonces el auto también lo tienes que contar ahora, pero si es que ocurriera este ejemplo de que el auto no lo hubiesen vendido, aún lo tienes, vale 15 millones según Chile Auto, la página web de venta de auto usado. Ya, vale 15 millones. Ese valor entonces hay que colocarlo dentro de tu patrimonio final. Entonces ahí tenemos 65 millones el auto patrimonio originario y el auto físico que aún está vale 15. ¿Mm? Vale 15. Curioso, pero hay que contarlo en las dos cosas. Bien imaginario. Se valoran según el valor que hubieran tenido al terminar el régimen de participación en los gananciales. Y por un momento, el pasivo se aplican las mismas normas que ya observamos anteriormente. Finalmente, ¿quién realiza la evaluación del activo y el pasivo? Nuevamente está la gran pelea. ¿Quién le pone el cascabel al gato? ¿Quién cuida la carnicería? ¿El gato? Bueno, aquí el gato serían los cónyuges. Claro, si están de acuerdo ambos cónyuges, no hay problema. Si hay una cuestión civilizada. Incluso podrían estar en desacuerdo y no peleados, simplemente con argumentos se entiende la gente. Tratándose de cónyuge un poco complicado. ¿Cuál es la solución más práctica? Un tercero de confianza de ambos que valorice todo esto. Un contador, un tasador de inmuebles o un tercero que contrate gente y vayan a valorizar cuánto vale el auto, cuánto vale la casa, cuánto valen las acciones, es que sea una persona equilibrada, digamos así. Y puede parecer una especie de mediador, parece la mejor solución, porque ir al juez en subsidio parece la peor, ¿no es cierto? Ya cuando la cosa ya se salió de madre. ¿Qué puede pasar entonces de todos estos cálculos? Y de todos estos cálculos pueden pasar distintas cosas y que ya te adelanté al comenzar esta clase. De partida, cualquiera de los cónyuges puede tener gananciales o no tenerlas. ¿Mm? Primera cosa. Aquí ni siquiera distinguimos hombre-mujer, víctima versus victimario. No, aquí según lo que cada uno haya ganado durante
durante la vigencia del régimen. Primero, por eso dice cualquiera de los cónyuges. Patrimonio final es menor que el patrimonio originario. En otras palabras, yo partí con 200 millones y ahora tengo 100 millones. Es pérdida. Esa pérdida, esos menos 100, no me los tienen que devolver. No puedo exigir que me devuelvan lo que perdí. Puro gasté plata en este matrimonio y mira, de 200 pasé a 100. Perdí 100 millones. ¿Me tienes que devolver en una parte de eso? No, no se puede. Aquí dejamos en cero. Es cero, no hay valores negativos aquí. Otra situación, un solo cónyuge obtiene gananciales. Tendrá que darle la mitad de su valor al otro cónyuge. ¿Mm? Porque fíjate tú, uno obtiene 0 y el otro obtiene 100, que es un caso puro. Uno se quedó en la casa, no trabajó nunca, fuera de la casa por un sueldo, claro, en otras casas se trabaja harto, y el otro trabajó en el mundo real, ganó y obtuvo 100. Como uno obtuvo 0 y el 100, le tiene que dar la mitad al otro. Y así ambos quedan igualados. Aquí la idea es igualar lo que tienen, lo que hayan ganado durante el régimen. Ahora, nótese que aquí puede haber algo muy extraño. Imagínate que el marido ganó 1.000 millones de pesos de ganancial. La mujer, 0 de ganancial. Pero te pongo esta situación. El marido se casó sin ni uno. Hijo del esfuerzo. Salió de la U con beca, le fue súper bien y terminó de gerente Codelco. ¿Mm? O sea, ganaba plata como loco a costa de nuestros impuestos, debo decir. O sea, mucha plata. Pero, pero partió sin ni uno. Por el otro, la señora, o el marido también, porque puede ser una pareja del mismo sexo, era multimillonario. Cuando se casó tenía 4.000 millones de pesos en la cuenta porque era hijo del privilegio, herencia y cosas. En su vida trabajó, eh, pero de ganancial obtuvo 0 porque nunca hizo nada mientras estuvo casado. ¿Eh? Tampoco obtuvo fruto de su nada, 0. Se da una situación curiosa entonces. El que partió con nada y ganó mucho, le tiene que dar la mitad de lo que ganó a aquel que partió con mucho, pero no se esforzó en nada. ¿Mm? Estoy exagerando, por supuesto, esto es una situación límite, pero algo de esto hay. Por eso, quizá por esto, amigos míos, es que el régimen no ha tenido mucho éxito. Aparte que es difícil de entender para aquel que no ha estudiado Derecho y estas cosas, es un poco complejo de entender. Eh, Tiene este componente de que se podría dar injusticia. ¿Mm? Ya. ¿Qué pasa ahora? La situación más común, lo normal. Ambos logran gananciar. Aquí dice marido-mujer, ¿eh? Pero es que estas diapositivas son anteriores al cambio de la ley de matrimonio civil, así que podría ser marido-marido o mujer-mujer. La combinación que usted quiera. ¿Eh? Aquí se acepta la diversidad. ¿Qué pasa aquí? Bueno, tendremos que calcular hacer el cálculo por cada que te enseñé por cada uno de los cónyuges. Patrimonio originario, patrimonio final, restamos, nos da la ganancial. Y del otro, patrimonio originario, patrimonio final, restamos y nos da la ganancial. Valor puro, uno obtuvo 80 y el otro obtuvo 90. Ahí tenemos, ambos obtuvieron gananciales. ¿Qué tenemos que hacer? Sumamos los dos, 80 más 90 nos da 170, dividimos por 2, que nos da 85, 85. Uno obtuvo 80 y debió haber obtenido 85. Tiene un crédito de 5 contra el otro. ¿Mm? Aquí, y a eso se refiere la frase, se compensarán hasta concurrencia de la de menor valor. El que obtuvo menos tiene derecho a que el otro le pague la mitad del excedente. Y ese es el crédito de participación en las gananciales. Como puedes ver, tú puede ser mucho, puede ser poco. ¿Mm? Ahora, situación de libro, así teórica. Ambos ganaron exactamente lo mismo. En esa situación no hay crédito del uno contra el otro. Difícil será que pase eso. Quizá por acuerdo a los cónyuges, una diferencia de 1.000 pesos, amigos míos, para mí es, ambos ganaron lo mismo. Ahora, ¿por qué se podría extinguir este régimen? Por muerte presunta, se extingue con el decreto de posesión provisoria. ¿Eh? Por nulidad de matrimonio, solo si el matrimonio es putativo. Recuerda que en Chile, en forma automática, por defecto, como dicen los ingenieros,
Por defecto, el matrimonio siempre es putativo para los efectos. Recuerda, no se produce el efecto propio de la nulidad, que es quien se tiene por nunca celebrado el acto jurídico, en este caso nunca casado. Porque si se entendiese así, entonces el matrimonio nunca existió, el régimen nunca existió y no había crédito de gananciales. Entre paréntesis, esta es una de las razones por las cuales algunos, en vez de divorciarse de su cónyuge, piden la nulidad del matrimonio, pidiendo expresamente que no tenga efecto putativo. Y pedido así el matrimonio, y si se llega a conceder así, nunca existió sociedad conyugal, por lo tanto, no se aplica ninguna de las reglas que aprendimos en clases anteriores. Nunca, y si estaban casados en RPG, no hay que repartir gananciales, que es una de las pocas razones por las cuales hoy día aún conviene pedir nulidad cuando hay esperanzas de que el tribunal te dé la nulidad sin el efecto putativo, que es automático. Por último, separación judicial. Si hay separación judicial, recordemos que la separación judicial es un símil del divorcio, pero sin disolución del vínculo. Eso lo estudiaste tú en derecho de familia puro, no en patrimonial. Aquí el RBG es reemplazado por separación total de bien, ya que el matrimonio se mantiene.